Hola, mi nombre es Angélica Sátiru y estoy aquí en Barcelona conmemorando junto con vosotros y vosotras el Día Mundial de la Creatividad. Para mí es un honor y un placer poder compartir esa experiencia que nombramos ciudadanía creativa en tiempos de pandemia. Esta iniciativa, Ciudadanía Creativa en tiempos de pandemia, está respaldada por la asociación que dirijo, que es Crear Mundos, una asociación cultural que maneja creatividad e innovación social desde el año inicial de la conmemoración del Día Mundial de la Creatividad. Lo que pasó fue que aquí en España, en el día 14 del marzo de 2020, fue decretado el estado de alarma en el país en función de la pandemia del coronavirus. Y en ese mismo día, yo como escritora de literatura filosófica para la infancia, tuve un ímpetu creativo, digamos, de pensar de qué forma yo como escritora, como autora de una literatura direccionada a la infancia, de qué forma yo podría aportar a esa infancia confinada y a las familias que estarían confinadas conjuntamente con esa infancia en casa. Inmediatamente, en este mismo día, hablé con Edgar Ramírez, que es ilustrador de varios de mis cuentos, y él dijo que sí, venga, vamos, hacemos, porque mi idea era, vamos a crear unos posts y ir poniendo en las redes sociales con el objetivo de ayudar a que las familias puedan jugar a pensar con sus niños y niñas, tener un espacio de reflexión y creatividad durante el periodo de confinamiento. Nos pusimos a crear el primer post. Yo lo que propuse a Edgar Ramírez fue que hiciéramos un post diario, como que para ir acompañando las familias cada día, ¿no? Para sentirse acompañadas. Y cuando fue en el día 15, yo pensé, podríamos contar con el apoyo de más gente que yo confío, que yo conozco desde hace años, del mundo de la educación, del arte y de la cultura. Y fue así que comenté con algunas personas y al final nos constituimos como una comunidad de 30 profesionales del mundo de la educación, del arte y de la cultura, con disposición para trabajar voluntariamente para que la infancia confinada tuviera estímulos para el desarrollo de su pensamiento creativo y tuviera estímulos para poder procesar la experiencia del confinamiento. Juliana Palhares, una artista y educadora brasileña, me envió un mensaje y me dijo, oye, también queremos participar, pero aquí en portugués y desde Brasil, ¿no? Y fue ahí que surgió otro grupo con ella, con la designer gráfico Ana Marta, la diseñadora gráfica Ana Marta, el productor de vídeo Ageu Simões, a cantora Ava Simões, voz y traducción de Tai Sofía, y luego se sumó también una gran especialista en yoga nidra, que es la Gangadhara Sarasvati, que nos ha apoyado con sesiones para ayudar a bajar el estrés de la infancia, ¿no? De esta manera, todo ese conjunto de personas ha estado a lo largo de todo ese tiempo trabajando de forma creativa y para generar creatividad en la infancia, en las casas. Aquí tenemos algunos ejemplos de ilustración de Edgar Ramírez a partir de la serie de cuentos Juanita y sus amigos, porque yo tengo varios cuentos filosóficos para la infancia, ¿no? Y aquí en estos 3 ejemplos podemos ver que son cosas sencillas, directas, una ilustración muy clara, muy minimalista, muy gráfica, muy presente, con estos personajes que en sus cuentos ya cuestionan estas temáticas, pero que, dada la circunstancia del confinamiento, esas temáticas ganan un peso diferenciado. Entonces, por ejemplo, el tema del miedo, ¿no? Que la gente de manera general vive una situación de miedo en diversos grados, ¿no? Que van del pánico hasta a las fobías, hasta los miedos más chiquitos, pero el miedo está presente. Entonces, es importante poder hablar de él. Y ahí hay una
propuesta que sale de un cuento que ocurre en la oscuridad con la Juanita y su amiga Lucy, que es una luciérnaga. Y lo que pasa ahí es que hay todo un proceso de descubrir las bellezas para que de la noche, de la oscuridad, para contrarrestar el peso del miedo a la oscuridad en el caso del cuento, ¿no? Y a partir de ahí, el grupo de educadores y de teatro de títeres han hecho todo un trabajo con videos, con más propuestas de actividad para que las familias pudieran explorar en casa con sus niños y niñas. Tenemos ahí también en esta imagen otro texto que habla de la cuestión del tiempo, que nos pareció muy importante trabajar porque la infancia tenía ahí a su familia corriendo con prisa para allá y para acá y de repente todos están en casa y con un tiempo que no existía, incluida la infancia, ¿no? Incluidas las criaturas que no van al cole, que les queda un tiempo ahí diferenciado. Entonces nos pareció importante generar una reflexión creativa sobre el tiempo. Y el otro ejemplo que tenéis ahí es del tema de sentirse perdido e intentar ubicarse, e intentar crear mapas para poder organizarse en ese sentimiento de estar perdido que toda la pandemia y la solución del confinamiento nos genera y genera la infancia, ¿no? Aquí hay 3 ejemplos, pero estuvimos del día 15 al día 30, cada día, postando algo así, una imagen así, y a partir de esa imagen generando muchas actividades filosóficas, creativas, artísticas, pedagógicas, para dar soporte a la familia, para poder elaborar esa experiencia de extrañamiento, de asombro con la realidad que estamos viviendo ahora. La otra serie de cuentos que tengo yo se llama El niño sin nombre, que es ese niño que aparece ahí en las 3 imágenes. Es un niño afrodescendente y tiene una familia multicultural. Esa abuela con tintes asiáticos es su abuela, el otro es su abuelo, la de abajo es su madre. Los cuentos de ese niño siempre ocurren dentro de su casa y es su proceso de descubrimiento de sí mismo, del mundo, de la familia, de la casa. Entonces nos pareció muy adecuado, dado que los niños y las niñas están en casa. Entonces, las cuestiones que tiene ese niño son cuestiones justamente de problematización de su entorno familiar, de su casa, de sí mismo y de lo que está pasando en el mundo. Además de que es la apertura de su diálogo interior y de su pensamiento creativo. Entonces, en estos 3 ejemplos que tenemos ahí, hay un cuestionamiento sobre el tema del dinero que nos pareció muy importante, dada que la crisis no es solo sanitaria, es también una crisis económica, es también una crisis humanitaria. Entonces, nos pareció importante poder dialogar sobre el tema del dinero. En este caso ahí, en una clave como más alternativa, ¿no? Hablando de trueque familiar, hablando de cuestionamientos de para qué sirve ese dinero. Y luego tenemos ahí cuando él está con el abuelo haciendo el cuestionamiento sobre las semillas, porque en casa están las semillas, están las raíces, ¿no? Está la patata, la zanahoria, la remolacha, están los rizomas como el jengibre, la cúrcuma. Es una manera de que este niño y esta niña no se desvincule de la naturaleza y pueda ir jugando y descubriendo cosas a partir de ahí. Y por último, abajo, él está jugando a transformar a su mamá creativamente a través de su imaginación. Entonces hay un conjunto de actividades de ese tipo, ¿no? Para que ese niño pueda cuestionarse a sí mismo, cuestionar su entorno, hacer uso de su pensamiento creativo. Y luego forma parte de las actividades esa personaje que es una personaje de otros cuentos míos, la niña del hilo, que en portugués se llama A Menina do Fio. Esa niña del hilo tiene ya desde hace un año varios
tiene espectáculos de teatro de títeres y marionetas que son organizados por la red Co-Creatio, que son grupos de teatro de marionetas y de títeres de España que están de varias partes de España. Y aquí en especial participan con nosotros el Teatro del Carmen, que es de Murcia, y la Mar de Marionetas, que es de Madrid. Entonces, hay varios vídeos en los cuales la Niña del Hilo no está protagonizando sus historias, pero sí está de narradora de los cuentos del niño sin nombre y de Juanita y sus amigos. Entonces son sesiones muy divertidas y que también abren el pensamiento creativo de las criaturas en casa. Y quien quiera saber más de esa parte, de ese material, nosotros logramos reunir lo que producimos entre el día 16 y el día 31, de un PDF de 108 páginas que tenemos ahí en esa página del Facebook que se llama Ciudadanía Creativa en Tiempos de Pandemia. Hoy por hoy tenemos gente haciendo uso de ese material en diversos países, además de España. Hay países latinoamericanos como México, Perú, Bolivia, Colombia, Uruguay y Argentina, que la gente está bajando y utilizando ese material en sus respectivos países. Y en México en especial, la Secretaría de Educación del Estado de México lo distribuyó para toda su red que cubre una parte importante del país. Y tenemos otras instancias de educación pública e instancias de la sociedad civil, como son determinadas asociaciones, que también lo están utilizando en algunos casos, lo imprimen, lo llevan a colectivos que no tienen acceso a ordenadores o a dispositivos electrónicos para utilizarlo de forma telemática. Bueno, y como yo decía inicialmente, a raíz de que Juliana Pallares viera todo eso que estábamos haciendo en España, surgió esa propuesta específica con mi personaje, la Niña del Hilo. Ese material está todavía en proceso. Aquí en ese caso la ilustración es de Juliana Pallares, diseño gráfico de Ana Marta, videoanimación de Argel Simões, canto y voz de Ava Simões, voz y traducción de Tai Sofía y a partir de mi cuento La Niña del Hilo y el Pajarito. Aquí, para que entiendan, la historia siempre empieza así. Hay un pequeño resumen del cuento que yo creo y enseguida está la propuesta artística que hace Juliana Pallares y que Ana Marta hace ese diseño tan bonito, tan atractivo que tenemos aquí. En ese caso aquí es una actividad de tatuar el cuerpo, pero luego hay actividades de autorretrato, actividades de hacer teatro, y siempre en ese caso sobre el tema del yo. Y después trabajamos la familia y la casa, que es el soporte que estamos dando a la familia. Ese material en portugués sale aquí en esa página del Facebook, que es La Niña del Hilo y el Pajarito. Y hay traducción para el español que estaremos poniendo en la otra página que les he difundido inicialmente. Yo ahora les voy a dejar con el video del episodio número 1 de la novela filosófica que estoy escribiendo, La Niña del Hilo y el Pajarito. La Niña del Hilo y el Pajarito. Ella tenía otro nombre, se llamaba Niña del Hilo. Vivía en España, pero un día llegó un virus muy resistente que causó una pandemia. Ella saltó con su hilo mágico hasta el universo. Desde allá, cuando observó el planeta Tierra, la niña se sintió asustada y con miedo. Pero cuando observó la Tierra, vio muchas casas distintas con niños y niños dentro de ellas. Algunas criaturas estaban tristes. Entonces
ella vio un pajarito en la ventana de una casa. Él cantaba, bailaba y recitaba poesías. Era como si él la estuviera llamando. Ella lanzó su hilo hasta aquella casa que estaba en Brasil, y así fue que surgió una linda y creativa amistad. Entendemos nosotros que ahora es un momento muy importante para desarrollar la capacidad creativa humana. Cuando estudiamos la historia de la humanidad, vemos que muchas fueron las pestes, las plagas, las epidemias, las pandemias y todo tipo de cosas similar a lo que estamos viviendo ahora. Y siempre hubo un desarrollo creativo, un despliegue en el campo cultural, artístico, tecnológico, científico, incluso social. Entonces, lo que deseamos es colaborar para esa parte del despliegue. Entendemos que ahora es muy importante que quien sabe de salud, que cuide la salud, quien sabe de, cada uno sabrá de su campo. Nosotros que sabemos del campo de la creatividad, pues entendemos que es importante creatividad y educación, en ese caso y arte, creemos que es importante impulsar en ese sentido y apoyar la dignidad de la infancia, porque estas criaturas necesitan nuestro apoyo en ese sentido, ¿no? Para que la experiencia pueda ser bien conducida y la consecuencia de esa experiencia de la pandemia y del confinamiento sea más positiva y más generadora de mejoras sociales, además de generadora de mejora personal. Y muchísimas gracias.